Listo, adelante. Pues, amado Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. Sí, Gracias, Señor. Señor, porque tenemos a un maestro, Señor, que tú has permitido que en este momento, por este medio electrónico, gracias, Señor, porque los medios nos ayudan a estar unificados, Señor, aunque estemos a grandes distancias. Y hoy te pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos instruya, nos redarguya y nos guíe, Señor, a toda verdad, que ese es el propósito. Que podamos crecer, Señor, no solamente en conocimiento, sino que podamos crecer espiritualmente. Gracias, Señor. Gracias por todas los utensilios que tenemos en este tiempo para poder conocer más de ti, más de ti, perdón. En tus manos ponemos esta clase, la vida de nuestro maestro, del pastor, para que podamos preparar no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón para que la palabra sea sembrada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados. Vamos a iniciar entonces con nuestro documento que se los envié hace rato. Vamos a ir leyéndolo y llenando los espacios. Hoy tenemos menos espacios por rellenar. Espero que avancemos bien. Está este. Ahí está. Voy a iniciar y después en algún momento le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. Moisés. Voy a quitar mi cámara para que no quede mi cara en la grabación. Y dice, las lecturas, ahí están las lecturas que vimos, amados hermanos. Éxodo, capítulo 2, del versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Ustedes recordarán ahí qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó desde que nació Moisés. Fue puesto en el río, pero había en ese tiempo cuando, ¿por qué lo pusieron, por qué pusieron a Moisés en el río? Porque querían matar a todos los primogénitos. Para salvarlo, ¿verdad? ¿Y quién fue quien vio a Moisés que lo sacó del río? La hija del faraón, Una de sus de hijas. sus sirvientes, ¿verdad? De sus sirvientes. Criadas. Una de sus criadas, sí. Y entonces ella se lo quedó, pero por ahí cerca andaba la hermana de Moisés, ¿verdad? ¿Cómo se llama la hermana de Moisés? Miriam. Miriam, que Sí. también Miriam puede ser llamada también María, porque es lo mismo, Miriam o María, nada más que en hebreo es Miriam. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Bueno, entonces, y después le consiguen, ya que lo pide, le pide a la niña la niña más bien le ofrece que le va a conseguir una matrona para que le dé de comer a Moisés. ¿Y a quién trae la niña? O sea, la hermana de A Moisés. su madre. A su madre. Órale, parece que el plan estaba como bien concedido, ¿verdad? De antemano. Y entonces Moisés era hijo del faraón. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés como viviendo en Egipto? 40 años. ¿Y cuál fue el evento que lo hizo salir huyendo de Egipto? Mató a un egipcio. Pero ese fue o qué, junto con qué otro evento, que lo hizo huir, porque si nadie se hubiera dado cuenta, él creyó que nadie se había dado cuenta, ¿no? Que lo descubrieron. ¿Quién lo descubrió? Los mismos hebreos. Sí, ¿verdad? Cuando les dijo que no pelearan entre sí. Y dice, ¿qué, tú quién eres para estar aquí delante de nosotros y querer ser nuestro juez? ¿No? Sí. O nos vas a matar igual que como mataste al egipcio, y ahí se fue, huyendo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. Todo eso sucede en el capítulo 1, 2, 3 y 4, hasta que en el capítulo 3, dije 4, ¿verdad? Pero primero en el 3, ahí sucede, ¿qué evento importante sucede en el capítulo 3?
Vamos a ver. No leyeron, por favor. Pero Cuando se la lo saben zarza- cuando está la zarza ardiendo, ¿verdad? Y no se consumía. Sí, Vamos a repasar un poquito de eso. Los miedos de Moisés, que no quería ir y el Señor lo estaba diciendo, pero le dice nuestro padre Jehová, le dice a Moisés que él había estado escuchando el clamor del pueblo, ¿verdad? Y que él se iba a regresar que los iba a liberar por medio de Moisés. Bueno, después el capítulo 4 se regresa y de ahí del 4 hasta el 11 prácticamente son las plagas, hasta el 12, pero en el 12 es la última plaga. ¿Cuál fue la última plaga? La de los primogénitos, perdón, la de Sí, muerte de los primogénitos. sí. Y entonces eso fue el tiempo que se le llama, porque o sea, vino el ángel del Señor, el ángel de la muerte, El ángel de ¿verdad? la muerte. Y para que no tocara las casas de los hebreos, ¿qué tuvieron que hacer los hebreos? O sea, para pusieron que los sangre. primogénitos. Matar al ¿Mande? cordero y Pintar matar al sus dinteles cordero. con sangre de cordero. Ok. ¿Y el cordero de qué características tenía que tener? Un cordero sin mancha. ¿De Tenía, qué edad? no recuerdo. Bueno, de 1 año y sin mancha, ¿verdad? Ujú, Y tenían que pintar los marcos de las puertas y de las ventanas, ¿no? Y ujú. comerse con la receta que les dio Dios a través de Moisés, con hierbas amargas. Tenían que estar, se podían sentar o tenían que estar paraditos comiéndolo. No recuerdo. Estaban Tenían que estar, vestidos tenían que estar paraditos, así listos como para que en para cuanto les irse dieran la orden salir. ¿Cómo se llama comiendo. ese evento? Esa fue la primera Pascua. Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pues ellos recuerdan la liberación, Ok. la libertad que tuvieron. Pasar sobre. Pascua. Pascua. Pascua, amados, significa pasar por encima sin tocar. Eso significa Pascua. De hecho, fíjense, me gusta como dice el idioma inglés. Dice Passover, Passover. Y significa eso, pasar. O sea, el ángel de la muerte pasó por encima de los hebreos, pero no los tocó a sus primogénitos ni a su ganado, nada. O sea, pasó por encima, pero no los tocó. Eso es lo que significa Pascua. Y es un tipo de qué? De algo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, ¿no? Santa Cena. No escuché ¿quién habló? No escuché. Soy yo muy, Santa Cena. ¿Es Santa Cena? más o Figura de menos Santa. sí, ok, de la Santa Cena, pero ¿qué es lo que iba a pasar? O sea, ¿quién iba a ser el Cordero? ¿Quién es nuestra Pascua, pues? Cristo. Jesús. Jesucristo, como lo dice Jesucristo. 1 Corintios, creo que en el capítulo 8 lo dice, ¿sí? Que Él es nuestra Pascua. O sea que nosotros podemos recordar la Pascua por identificarlo, es del Señor, pero decir la Pascua de Moisés, sí la podemos recordar, pero no es nuestra Pascua, porque nuestra Pascua es Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Ok. Ahora, después de todo esto, Amén. también les dio una promesa, porque desde el capítulo 3, Dios le da una promesa a, a Moisés y le dice que van a despojar al pueblo de Israel. Y esa promesa sucedió en el capítulo 12, pero que iban a estar gustosos de darles, que las mujeres les pidieran, ¿qué les tenían que pedir? Joyas. Toda Joyas, clase ¿verdad? de Joyas. Y se los dieron, ¿no? Y ropa.
Ujú. Sí, hallaron gracia ante sus ojos. Sí. Se los dieron y se fueron bien cargadísimos. Despojaron al pueblo. Después de este repaso que hicimos, amados, porque ya vamos a entrar a la ley, solamente vamos a leer Hebreos. Vámonos al Nuevo Testamento y leamos Hebreos capítulo 11. Como a manera de resumen, en esos versículos, Hebreos. Y si alguien llega primero que yo, lo puede leer, porque yo todavía no lo llego en mi teléfono. Y es que 11, hoy le piqué Hebreos a 11. Filemón. Sí, 11, del 23 al 29. Amén. Bueno, adelante. Hebreos 11. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Hasta qué versículo, perdón? Hasta el 29. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ok. Hasta ahí. Porque ya el 30 ya empieza a hablar de Josué. En Hebreos, ¿verdad? ¿Mm? Ok, amados. Ya más o menos tenemos este contexto que ustedes leyeron en estas porciones bíblicas. Esto fue nada más un recordatorio para lo que ya leyeron. Voy a empezar a leer y en algún momento le voy a pedir a alguien que me ayude. Son 7 hojitas y vamos a ir comentando conforme vamos leyendo y rellenando algunos espacios. Entonces, dice, el líder eficiente, esta ley se llama, oh, ya mi cursor, la ley del sacrificio. Antes de empezar acá, el líder debe sacrificarse para ascender. Eso es lo que dice. De hecho, alguien dijo que no, me acuerdo que se apellida Williams, pero no me acuerdo si es John, creo que sí es John, que decía, detrás de cada gran éxito hay un gran sacrificio. Williams, el apellido me acuerdo bien, pero como hay muchos Williams va a ser difícil, ¿verdad? Si ustedes lo buscan en Google, pero si ponen la frase seguramente y les va a dar también el nombre completo. Ok, detrás de cada gran éxito hay un gran sacrificio. Y hoy vamos a ver la ley del sacrificio, lo que tuvo que sacrificar. De entrada ya nos dimos cuenta que podemos hablar que, y como dice Hebreos, sacrificó lo que estaba dejando ahí en Egipto. Y vamos a platicar de ello. Dice, el líder eficiente sacrifica mucho de lo que es bueno para dedicarse a lo que es mejor. He ahí el meollo del asunto, amados hermanos. Aprender a diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Creo que lo platicamos 1 o 2 clases previas donde decía que si tuviéramos que escoger entre lo bueno y lo malo, pues nos es muy fácil. El problema es que es casi siempre entre lo bueno y lo mejor. ¿Y qué sería lo mejor? ¿Cómo podemos saber qué es mejor que lo bueno? ¿Qué es lo que es mejor sobre lo bueno? Coméntenme. ¿Qué es lo que es mejor sobre lo bueno? Sí, ¿cómo podemos identificar algo? O sea, 2 cosas, que las dos son buenas, pero ¿cómo podemos identificar cuál es mejor que la otra? ¿Yo puedo participar? Más fuerte, no se le escuchó bien, por favor. Ok, ahí va. ¿Ahí me escuchan? Sí, a ver. Sí, Ok,
Yo creo que tendrían que haber como que dos indicadores. Uno sería que me trae paz y a la vez que me traiga gozo. Entonces, una cosa puede ser buena si nada más me trae paz, pero no me va a traer gozo. O me puede traer gozo, pero me va a robar la paz. Pero algo que es Ok, mejor, o sea, que superevita a lo bueno, que es mejor, me va a traer las dos, me va a traer paz y me va a traer gozo. ok. A ver, ¿alguien más que quiera adicionar algo a esto? Creo que tenemos que Cuando, ponerle otro puntito más. cuando vemos que un poquito más allá de lo que tenemos y vemos lo que se podía obtener de todo eso, No entendí muy bien, me pareció como algunas palabras que no la alcancé a captar. ¿Se puede explicar un poquito mejor para mi beneficio, porque yo no entendí bien? que cuando tenemos frente de nosotros o ya en las manos tenemos algo bueno, nosotros podemos ver todavía que dentro de todo eso bueno todavía podemos obtener algo mejor, viendo un poquito más allá de lo que tenemos. Bueno, Es lo bueno por lo mejor. ok. Entonces, hemos dicho, pero ¿cómo podemos saber que eso es mejor? Porque aquí nada más le dio vueltas al asunto, en mi opinión, ¿verdad? Dice Jonathan, creo que ese fue el que dijo, el que habló hace un momentito. Nos trae paz si es bueno, pero si es bueno, pero es lo mejor de ambas cosas, o de tres o cuatro o cinco cosas. Yo puse dos, pero pueden ser, hay que escoger entre cuatro cosas buenas, pues además me trae gozo. Eso está bien, es muy místico, pero está bien, es muy espiritual, está bien. Ahora les voy a decir por qué no le adicionamos esto, miren. Si yo conozco, es muy importante conocer el propósito para el cual Dios me ha hecho, el propósito particular, y cuál es la actividad que yo tengo que desarrollar con base al propósito que Dios me ha impuesto, me ha dicho que yo tengo, lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando yo ya conozco tengo que desarrollar mi máximo potencial para poder alcanzar ese propósito y sembrar semillas de bendición, porque un propósito siempre tiene que ver con compartir lo que ya yo tenga que hacer, pero lo tengo que compartir con alguien también. O sea, conocer mi propósito, alcanzar mi máximo potencial, sembrar semillas de bendición en otras personas. Ok, esto es como una definición, digamos, como de éxito. Conocer mi propósito, alcanzar mi máximo potencial, ejecutarlo y servir de bendición a otras personas. Ok, ¿cómo puedo yo saber qué es mejor que lo bueno? Lo que me acerca a mi propósito. O sea, es algo bastante, puede ser algo bastante, nada más razonable, razonando. O sea, tengo esto que es bueno y tengo que esto es, ¿qué será de estas dos cosas? ¿Qué es mejor? La que me permita acercarme más al propósito que Dios me ha, en el cual Dios me ha determinado que yo esté y que me permita desarrollarlo mejor. Y entonces ahí puedo discriminar entre hacer una cosa o la otra. ¿Cómo la ven? Adicional a lo que dijeron, ¿eh? No digo en lugar de, sino adicional. Lo que me acerque más. A mí me pasa, miren, por ejemplo, y lucho con ellos, muy poquito me voy a detener en esto porque es casi el inicio, pero de ahí ahorita nos vamos a ir leyendo tendidos. Cuando estoy haciendo algunas actividades, hay tantas cosas que a mí me gusta estudiar y aprender. De veras, hay varios. Bueno, dije tantas, miren. Les voy a decir, ayer me puse a recordar, porque se me había olvidado cuál era la séptima. Me acordaba de seis, pero me faltaba la séptima. Se Se me cortó había mucho. olvidado. Digo, ayer, ¿me están escuchando? Sí, Ayer
Si se corta es la cuestión del internet. No sé, lo tengo hasta con cable. A ver, lo tengo con cable, no está ni siquiera inalámbrico. Bueno, ayer me estaba yo queriendo acordar cuál era de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuál era la séptima, no me acordaba. Y me puse a investigarlo. Ahora, ¿es malo investigar eso? Pues no, No, no es malo. Pero me quita tiempo para preparar, por ejemplo, la clase de Hebreos. Pero es bueno porque obtiene más información que en determinado momento puede En utilizar. determinado momento. Por eso uno tiene que aprender a discriminar lo que yo tengo que hacer el día de hoy. Entre estas 2, 3, 4, 5 cosas, tengo que escoger hacer las prioritarias que me acerquen más al propósito para el cual que Dios ha determinado para mi vida, lo que yo tengo que hacer. Y muchas veces uno tiene que dejar de hacer cosas que son buenas. ¿Sería malo jugar tenis, amados? no, ¿Hacer ejercicio? No. Sin embargo, Pablo dice en Filipenses, no Filipenses, perdón, en Primera de Timoteos, hablando de la piedad y comparándolo con el ejercicio, que el ejercicio para nada, no aprovecha para mucho, pero la piedad aprovecha para los días, para hoy y para el futuro. Que mejor nos ejercitemos prioritariamente en la piedad más que en el hacer ejercicio. No está diciendo que no hagamos ejercicio, pero que tengamos en claro nuestras prioridades. Ahí es donde hay que aprender a discriminar, amados. Se los comparto y ustedes ya lo pueden irlo discriminando también en sus propias vidas, ¿verdad? ¿Cómo aprender qué es mejor? ¿Cómo poder escoger entre lo mejor y lo bueno? Lo que me acerca más al cumplimiento del propósito que Dios me ha dado, eso es lo que tengo que enfocarme. Bueno, cierren ese micrófono, por favor, porque se oye mucha interferencia. Sigo y me voy tendido. Dice, el sacrificio aquí, el sacrificio es una constante en el liderazgo. Es un proceso continuo, no una paga de una sola vez. No es que hoy pago y ya no vuelvo a pagar, sino todo el tiempo hay que estar sacrificando y hay que estar siempre discriminando entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo mejor. Y todos los días hay que dejar cosas que son buenas para hacer lo que es mejor, para que yo avance en el propósito. Es una constante en el liderazgo, es un proceso continuo, no una paga de una sola vez. No hay logro sin sacrificio. Sacrificio, dice, 2 puntos, renuncia. Abandono voluntario de algo, fíjense, de algo que se posee o a lo que se tiene derecho. O sea, abandonar algo que yo tengo, hacerlo a un lado. Ahora, ¿qué precio, aquí voy, estamos dispuestos a pagar para ser un líder más eficiente? Aquí al final esto no lo vamos a rellenar en este momento, sino después de la lección, si nos da un poquito de tiempo, vamos a rellenar estos 3. ¿Qué es lo que uno está dispuesto? Más que todo es algo personal, ¿eh? Si lo quieren compartir y nos da tiempo al final, está bien. Después que veamos la lección. Y si no, pues sobre todo es para que nosotros diga, yo estoy dispuesto a sacrificar esto, esto y esto, que son cosas muy buenas o buenas, pero no me acercan al cumplimiento del propósito para el cual Dios me hizo. Sigo. Solo basta leer las escrituras para darnos cuenta que no puede separarse el liderazgo, amados, del sacrificio. O sea, están bien pegaditos como uña y carne. Noé, Abraham, José, Nehemías, Pablo, con que veamos las vidas de ellos. Ya lo hemos mencionado un poquito esto. Con frecuencia, mientras más grande es el llamado, más grande el sacrificio requerido.
La vida de Moisés es uno de los mejores ejemplos de sacrificio es que le falta una L, en el liderazgo. Ok, vámonos tendidos. Vamos a escoger a alguien que me ayude a leer. Hermana Lu, ¿puede leer, por favor? A partir de aquí. Sí, Ok. pastor. ¿Quién, hermana? Lupe, Lupita. No sé si habemos dos Lupes o me está hablando a mí. Lupe, solamente hay una Lupe, ¿no? Aquí Ok. creo, en el chat. Bueno. Lupe de California. Ok, donde dice Hebreos 11:24. 26, sí. Ok. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En la recompensa. Amén. Sigue. Moisés creció como hijo de la hija de Faraón, un Príncipe. como niño disfrutó todos los placeres del palacio, y tenía poder y privilegios y posesiones. No solo recibió lo que Egipto físicamente, además recibió los beneficios intelectuales de la escritura. No. Intelectuales. Y la escritura dice, o sea, Ok, ahora vamos a citar la escritura. ok. Hechos 7:22. Siga. Es que como está muy chiquito mi teléfono, estoy del papel, pastor. Le voy a pedir a Tengo mis alguien más, si notas. lo está leyendo del teléfono, Sí, déjeme pedirle entonces a alguien más que me ayude para que tenga la oportunidad de que no se esfuerce mucho su vista, hermano. Muchas gracias, pastor. gracias. Está muy bien. A ver, vamos a ver, Jonathan, por favor. Sí, amén. Dice, Hechos 7:22, ahí estamos. se, se me movió mi pantalla. A ver, Ya lo moví aquí, a ver, aquí va, mira. ajá, 22. Dice, ajá, Hechos 7:22. Dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hecho. Sin embargo, Moisés estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por tratar de ayudar a su pueblo y lo perdió todo. Después de matar a un egipcio, enfrentó un exilio de 40 años en el desierto de Madián. Fue Madián, desde Madián. Fue desde él, privilegio. fue desde el privilegio a la... Pobreza. Y permíteme tantito. ¿Se acuerdan cómo cuando el Señor está en la zarza ardiendo y se le aparece a Moisés y se acerca a Moisés? Uno de los pretextos que lo vamos a ver más adelante que decía Moisés es que era lento de habla, o sea que era como tartamudo. Pero si estamos leyendo aquí en la escritura, de acuerdo a Hechos, que quizás no siempre fue tartamudo, porque dice que era un hombre poderoso en palabras y en hechos. O sea, al principio, porque era muy diferente ser el príncipe de Egipto, ¿verdad? Que después ser un pobre pastor de ovejas. Continuamos. Entonces,
Fue desde la capital, ajá, sí, perdón, sí, síguele. ajá, fue desde el principio a la pobreza, desde la Fue desde el capital del, privilegio, no al principio, fue desde el pero privilegio a desde la el privilegio pobreza. a la pobreza, debido a la capital del mundo, al desierto, de ser hijo adoptivo a un oscuro pastor de ovejas. Un cambio Cuando Moisés, radical, ¿verdad? Cambio radical. Desde la cima del sí, mundo hasta lo más, pues ser pastor de ovejas no es lo más bajo, pues, pero no es lo mismo que ser príncipe, ¿no? Seguimos. bueno, aunque la Biblia decía que para los egipcios eran abominación los pastores, entonces él sí sentía eso. Dice, ¿Cómo dices? cuando aquí hay un pasaje en el Éxodo donde dice que para los egipcios era abominación sentarse Sí, con los pastores, entonces él en la concepción sí se sentía humillado, se sentía sí, claro. cabizbajo. Sí, Y era bueno, como, sí, sí, ajá, claro, o sea, o sea, si nos metemos en la historia, lo que estamos viendo, él, imagínense, ¿qué es lo que, donde más alto han estado ustedes en algún momento, y en el momento más bajo, o quizás no han llegado ahí, pero que fuera lo más bajo, ¿cómo se sentirían? Ojalá podamos decir, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, eso lo yo creo, escribió Pablo en Filipenses, estando en prisión. Y es la carta del gozo, Filipenses. Imagínense. Eso es lo que trae Cristo a nuestras vidas. Gozo, aunque estemos en las peores circunstancias. Pero ahorita Moisés está sin Cristo, está sin Dios, ¿verdad? Seguimos. cuando Moisés huyó de Egipto, probablemente pensaba que lo había arriesgado todo y perdido por nada. Durante 40 años Durante 40 años, ¿sí? vivió con el sacrificio que hizo antes de conocer que Dios tenía un propósito para él. Para ese tiempo Moisés ya había pasado por el proceso de Quebrantamiento y reconstrucción. necesario para ser usado por Dios, de hijo arrogante privilegiado que pensaba que podía liberar a su pueblo con su propia mano, lo había pasado a ser el hombre que, Y después está el versículo. número 12:3, era muy manso, más que todos los... Perdón, ¿puedes ¿Ok? decir al principio qué fue lo que rellenó en esos espacios blancos? Sí, ahorita La se los palabra. digo. Ahorita se Gracias. los digo. Entonces, a, a su pueblo con su propia mano había pasado a ser el hombre que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ok, en respuesta a lo que me están diciendo, fue desde, aquí está el cursor, desde el privilegio a la pobreza. Después acá, dice, durante 40 años, 40 años, y seguimos aquí del proceso. El proceso de estos espacios, quebrantamiento y reconstrucción. Amados, aquí hay algo muy importante en esta parte que estamos leyendo. Fíjense, yo quisiera hacer un énfasis especial ¿no? Sobre algo que ya mencionamos hace un momentito. El Dice, documento no se ve muy bien no sé si nada más me pasa a mí, pastor, pero no se ve nítido en donde lo está pero señalando. a ver, Ya se veo, ya menos se vio. bueno, es que lo cambié ahorita. Déjeme ver.
Además, ¿sí lo ven bien? ¿Cómo? Ahorita ya cómo se ve esto. Pues se sigue viendo mal. No se No alcanza a se leer. ve, está borroso. A ver. Voy a ver si podemos hacer algo saliéndome y volviendo a entrar. Ahí ya se ve mejor. Pero bueno, es que ya lo... Ya me salí, no estoy compartiendo ahorita nada. Ya se ve. Ahí se ve muy bien. Mm, ¿Cómo se ve ahora? Ya se ve mejor. Bueno, no, otra vez ya no se vio. Ya se distorsionó. ¿Y ahorita se está distorsionado? No, ¿Se ahorita está se ve viendo? bien. Sí. Bueno, Se ve bien. gloria a Dios. Vamos a ver. Entonces, estaba diciéndoles, aquí estoy, miren, que de esto que acabamos de leer, Se distorsionó otra vez. Ay, bueno, pero lo podemos ver en el teléfono. ya no voy a subrayar, creo que cuando subrayo es que se deja de ver. Ahorita ¿cómo se está viendo? Distorsionado para mí. Mm, Pastor, una sugerencia. ¿Tiene usted la posibilidad de convertirlo a PDF? Grabar ese archivo y grabarlo en PDF y luego abrirlo en PDF. Tal vez sería una opción. Podría ser, pero mm, en este momento, Aunque también podemos leerlo de nuestro celular. De mi parte no hay tema. Abro el archivo que nos compartió de WhatsApp y lo vamos revisando al mismo tiempo. bueno, sí, voy a intentarlo después, porque ahorita no lo... ¿Ahorita cómo se ve? Distorsionado. Pero lo podemos Bueno, ver en el celular. lo tienen en su celular. Ok, Podemos leerlo de nuestras hojas que imprimimos. ok, ok. Entonces lo voy a seguir, me quedé en esto, dice, fue desde el privilegio a la pobreza.
Donde diga espacio, ustedes lo van a ver ahí, es que va alguna palabra. Pero casi, y si no, después les paso el resuelto. Dice, fue desde el privilegio a la pobreza, desde la capital del mundo al desierto, de ser hijo adoptivo a un oscuro pastor de ovejas. Cuando Moisés huyó de Egipto, probablemente pensaba que lo había arriesgado todo y perdido por nada. Durante 40 años vivió con el sacrificio que hizo antes de conocer que Dios tenía un propósito para él. Para ese tiempo, Moisés ya había pasado por el proceso de quebrantamiento y reconstrucción necesarios para ser usado por Dios, de hijo arrogante, privilegiado, que pensaba que podía liberar a su pueblo, con su propia mano había pasado a ser el hombre que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ok. A ver, amados, voy a ver, hasta ahí nos quedamos. Y les estaba diciendo que Dios tiene un propósito y eso es muy importante. Dice, conocer que él ahí años, durante 40 años vivió con el sacrificio que hizo antes. O sea, vivió con el sacrificio. Él no, él quizás ya se había acostumbrado ya, pero tenía eso pues, muy probablemente en su cabeza metido todo lo que había perdido porque estaba en el desierto 40 años cuidando ovejas, salió huyendo. Imagínense, métanse en el personaje de Moisés. ¿Qué estaría pensando él cuando se le aparece el Señor en el matorral, en la zarza ardiendo, y le dice, es que tu propósito para tu vida es este, que vas a ir y yo he escuchado el clamor de mi pueblo, el clamor de mi pueblo ha llegado hasta los cielos y tú vas a ser el instrumento para ir a liberar a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y el Señor le marcó un propósito. Y cuando le marcó un propósito, amados, ¿qué es lo que sucedió? Que entonces muchas cosas cambiaron. Por eso, hace un rato yo les platicaba, necesitamos estar muy claros de cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida. Que lo tengamos muy claro. Ok, miren, son las 6:05, 6:08. Voy a tomar 5 minutos. Quería acabar esa parte. 5 minutos tantito, amados. Voy a dejar de grabar y voy a ver si puedo convertir, o sea, a convertir esto rápidamente a PDF y a ver si se puede ver mejor. ¿Ok? Pero Ok. necesito 5 minutos. Ok. Lo agarramos Receso. como receso, sí. Ya estoy aquí. Bueno, Ya estamos por aquí. Ya se ve mejor. ok. Ya se ve muy bien. El PDF. Fíjense que lo voy a dejar con las barras de herramientas porque no lo puedo hacer más grande la letra, solamente que le deje las barras de herramientas, pero ahí lo vamos a viendo por pedacitos. Sí. Entonces, hasta aquí esto fue lo que vimos, amados hermanos. Ya estamos grabando. Seguimos para que nos dé el tiempo. Ojalá se siga viendo bien. Ahora dice, Moisés, aquí estoy en la parte donde dice, Moisés era un hombre muy humilde, dice la Biblia para Latinoamérica, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre
sobre la faz de la tierra. Pero él no era inicialmente así, porque él era el príncipe de Egipto, realmente era un hombre soberbio, orgulloso, pero tenía ese deseo de ayudar a su pueblo. Quizás lo hizo, no sé si más por ayudarlo o por el reconocimiento, pero al final de cuentas ahora era un hombre muy humilde. Dice, el liderazgo siempre, aquí voy, el liderazgo siempre tiene un precio. A usted, para ser líder, quizás no se le pida dejar su país ni renunciar a todas sus posesiones como se le pidió a Moisés, pero puede estar seguro que dirigir a otros siempre tendrá un precio. Una pregunta para reflexión para nosotros mismos. ¿Está usted dispuesto a sacrificarse para lograrlo? Si algo no le cuesta, no es sacrificio, amados. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Lo que pudo haber sido. Miren, casi todos los días podemos escuchar lo que pudo haber sido. Cosas como esto. Podía haberme casado con quien yo quisiera, pero lo dejé todo por casarme contigo. Y el que lo dice, ni siquiera tenía prospectos. No tenía otros prospectos, ¿verdad? O dice, pude haber sido el presidente de la empresa, pero lo dejé todo por mi familia y ni siquiera era una posibilidad para ser presidente. Eso no es un sacrificio. Un sacrificio es si algo que tenías lo hiciste a un lado para lograr obtener alguna otra cosa. Dice ahí el tercer ejemplo, sacrifiqué riqueza y fama por el Señor. ¿Esto es correcto? Si efectivamente yo tenía riqueza y tenía fama y lo dejé, pero no que tuviera la posibilidad de ser rico, la posibilidad de ser famosa, y sacrifiqué la posibilidad de ser rico y la posibilidad de ser famoso por el Señor. No, ese no es un sacrificio. Esos son solo, aquí, amados, castillos en el aire. Nadie puede sacrificar lo que no tiene. Si algo no le cuesta, no es sacrificio. ¿Vamos bien? Sí, Sí, Ahora le voy a pedir a alguien más que me ayude a leer. Aquí voy. Moisés, sacrificio voluntario. Ahí. Vamos a pedirle a la hermana Maritere, por favor, que me haga favor de leer aquí. Sí. Dice sacrificio voluntario. Moisés Sacrificó mucho. Bueno, hizo, usted, sí, sí, hizo un sacrificio. porque tenía algo que dar y lo dio. ¿Cómo pudo dar todo sin sentir amargura contra Dios? ¿Qué fue lo que dispuso a regresar a Egipto como siervo de Dios después de haber disfrutado lo mejor que ese país tenía? Salió como príncipe, regresa como un pastor, ¿verdad? A buscar a liberar y ¿se recuerdan cómo hemos visto? Regresa Moisés con, o sea, muy seguramente, ¿verdad? Vestido diferente, ya no parecía egipcio. Cuando él salió huyendo de egipcio, y entonces ahí las muchachas en el pozo dijeron, es que un egipcio nos ayudó. O sea, parecía egipcio y hablaba como egipcio, pero ahora ya regresó como hebreo y hablaba como hebreo y llegó al lugar donde él había sido príncipe. Seguimos. Yo creo que había sido procesado esos 40 años Sí, precisamente de plantado y procesado, como vimos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sucedió? Sigamos leyendo, vamos a ver. Claro que sí, todos necesitamos eso. Dice, miremos las acciones de Moisés y apreciemos cómo Dios lo moldeó como el líder que él debía ser. Ahí puse pudiera, pero bueno, que él debiera ser o debía ser.
Siga leyendo, hermana, por favor, el 1. Moisés estuvo a solas con Dios. Dice, estando Moisés en Egipto, no hubiera espacio. Ya lo puse, no hubiera escuchado a Sí. Dios. Usted sigue, no hubiera escuchado. Aquí, Dice, la vida de Moisés estaba llena de, distracciones. Piensen ustedes en su propia vida. en Madián Moisés tuvo mucho tiempo para, Meditar. 40 años. cuando estuvo cerca de la zarza ardiente, estaba preparado para, Escuchar. a Dios. Si en nuestras vidas estamos en continua actividad sin tiempo Para escuchar. a Dios, cambiemos nuestros hábitos antes que Dios nos envíe al desierto para lograr su atención. Eso es algo importante. O nos hincamos nosotros a platicar con Dios voluntariamente, o la situación nos va a terminar poniéndonos de rodillas. Necesitamos silencios, porque no podemos escuchar a Dios en el ruido de nuestra cabeza, amados. Amén. Seguimos. 2. Moisés fue honesto con Dios. Cuando Moisés se encontró frente a la zarza, ya no tenía ningún vestigio de la arrogancia que tuvo. Ahora, Reconocía. sus debilidades. Cuando Dios le dijo que él sacaría al pueblo de Egipto, Moisés respondió. Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Se fijan la diferencia ya? 40 años y lo que había hecho el quebrantamiento, cómo Dios lo había estado moldeando. ¿Qué estaría haciendo tanto tiempo, tanto tiempo? Es que se dice fácil 40 años, pero pónganse a pensar, estamos en el 2024. Quítenle 40 años. Bueno, algunos de los que están aquí ni 40 años tienen, ni habían nacido. Pero Sí. ahora él ya no se sentía, como decimos en México, el Juan Camaney que todas las puede. Se sintió que no podía. Pero cuando él fue 40 años antes y tomó justicia por su propia mano en contra de aquel egipcio, él sentía que él todo lo podía hacer. Sigamos. Solo un hombre Humilde. delante de Dios puede serle útil a Dios. Solamente. Como dice la palabra, humillaos delante de Dios y Él os exaltará cuando sea el momento oportuno. Nos exaltará, ¿verdad? Nos va a exaltar si nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios. Seguimos. Si estamos dispuestos a mirarnos con honestidad, reconocer nuestra debilidad y Humillarnos. ¿a qué, perdón? Humillarnos. Humillarnos delante de Él, Dios nos podrá usar. ¿Ok? 3. Moisés tenía hambre de Dios. ¿Qué se necesita para realmente tener hambre de Dios? ¿Qué se necesita, amados? Sigamos leyendo. Es diferente con cada persona. Algunos tienen el deseo de conocer a Dios desde niños. Otros, una tragedia cambia el orden de sus. Prioridades. A Moisés le llevó 40 años Exacto. en el desierto. ¿Sí? Sí, sí. Tener 40 años en el desierto, tener hambre de Dios. hambre de Dios. Una persona no puede ser tercamente Autosuficiente. Esa palabra es importante. Autosuficiente. y al Sí. mismo tiempo tener hambre de Dios. O sea, necesitamos reconocer nuestra insuficiencia delante de Dios. Reconocer que nuestra suficiencia diaria es nuestro Dios.
este versículo que hemos repetido en varias ocasiones, que dice, apartados de mí, nada podemos hacer. Dice el Señor Jesús, Juan 15:5, apartados de mí, nada podéis hacer. Y que nosotros solamente somos siervos inútiles. Adelante, hermana. Número 4. Moisés fue quebrantado por Dios. Dios no impuso su voluntad sobre Moisés, esperó que Moisés viniera. Voluntariamente. Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Amén. Cuando Moisés se volvió a Dios, pudo ser quebrantado. El quebrantamiento involucra dos cosas. Una, quitar, El orgullo, y la confianza en sí mismo, La confianza, ¿dónde debe estar? en Dios. Amén. Amén. Y eso es una lucha continua, amados, continua. Porque somos muy dados a ponernos rápidamente, a sentarnos rápidamente en el trono que le corresponde a Dios. Adelante, hermano. Dice el quebrantamiento, perdón. Y edifica una Confianza. saludable en Dios. ¿Ok? En Moisés la confianza en sí mismo y el orgullo habían sido dominados en el desierto, pero el desplazamiento de su confianza había hacia Dios, Hacia Dios. incluía el quebrantamiento de sus dudas y temores. ¿Ok? O sea, fíjense lo que está diciendo. Ya en Moisés la confianza en sí mismo y el orgullo ya estaban fuera, pero ahora redireccionar la confianza hacia Dios es lo que en este momento, en el capítulo 3, se va a ver cómo Dios trató a Moisés. Sigamos, hermana. Dios trató a Moisés con diferentes tipos de temor. Temores en relación a sí mismo. La primera preocupación de Moisés era su estima personal. Moisés preguntó con humildad, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y Dios le contestó. Eso es muy importante. Le contestó diciéndole que tiene un propósito, asegurándole su propósito. O sea, habían pasado, ¿cuántos años tenía Moisés ya? 80. 80 años. Amados, imagínense, es fundamental que nosotros tengamos bien claro el propósito para el cual Dios nos ha hecho, nos tiene en este mundo. Podemos decir algo muy general como manifestar para la gloria y para la alabanza de Dios, sí. El propósito de Dios es que cada vez me parezca más a Cristo, pero para ejecutar todo eso, en el día a día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es muy importante. En esta clase hablamos de una vida, no una vida con propósito, me estoy equivocando, no es con Rick Warren, sino el de Víctor Frank, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? En el campo de concentración que nos comentó. Sí, y me hicieron favor, ¿quién lo subió? Tú lo subiste, ¿verdad, Jonathan? El hombre en busca PDF. de sentido, Amén. el PDF. Miren, aún en el campo de concentración, cuando uno tiene claro el propósito, dice Víctor Frank, la última de las libertades humanas, la que no se puede erradicar aún en un campo de concentración, es la libertad de escoger qué cara le vas a poner a la vida. Él no dice así qué cara le vas a poner a la vida, dice la actitud que vas a tomar delante de la vida. Pablo está en escribe Filipenses, la carta del gozo, y está en la cárcel. Segunda de Timoteo, a punto de ser sacrificado, y todavía tiene tiempo de estarle dando, o sea, en lugar de ponerse a temblar y que le tiemble la mano,
le da un montonal de consejos y exhortaciones a su hijo espiritual Timoteo, que después sería el obispo de Éfeso. ¿Qué haríamos nosotros o qué hubiésemos hecho? Seguramente se nos va a presentar en algún momento situaciones iguales. Personas que en el lecho de la muerte están todavía a punto de morir, pero están pensando en los demás. Yo lo he visto con mis propios ojos, amados. No puedo detenerme demasiado porque tengo que pararme en 20 minutos para irme a la otra clase, pero después les digo el testimonio de mi mamá. Después se los digo. Bueno, se los digo rápido. ¿Saben qué me dijo mi mamá cuando se estaba muriendo? No, es una forma de decir, una forma retórica. Solamente estaba mi mamá y yo. Ella murió hace 5 años. Habíamos estado, no me voy a alargar mucho, 1 mes en el hospital. Soy hijo único. Le estoy cuidando. Salió del hospital con neumonía y le estaba con respirador. No había COVID todavía. Yo estaba viviendo en Morelia cuidándola y resulta a ella y a mis hijos. Había entrado al hospital porque le había dado un derrame cerebral y entonces hablaba como a las personas que les da el derrame cerebral. Pues miren, 5 minutos antes que muriera, había ido el doctor, el geriatra en la mañana, supuestamente estaba pues todo muy complicado, pero íbamos a seguir adelante. Y mi mamá empezó que no podía respirar, y yo trato de hablarle al doctor, ella tenía el respirador en la boca, y con sus palabras, yo se lo entendí porque estaba hablando ya como alguien que le había dado un derrame cerebral. Ustedes saben cómo hablan estas personas que les ha dado, pero lo entendí con toda claridad. Las últimas palabras de mi mamá para mí fueron: no le hables al doctor, solamente ora. Y se murió, amados. En el momento cuando uno enfrenta la muerte, estar en la disposición de todavía ayudar a alguien que está viendo afligido. Porque ella seguramente me estaba viendo afligido y me dice, ya no, solamente ora. Y se murió. Amados, solamente agarrados de la mano de Dios y conociendo muy bien preciso cuál es el propósito, o sea, que somos personas valiosas para Dios en el plan divino. Tenemos que meditar sobre el propósito, cuáles son los dones que tengo naturales, cuáles son los dones espirituales que tengo, en qué ministerios puedo encajar, qué cosas puedo hacer, qué es eso que me apasiona, por lo cual dejaría yo de dormir y de comer con tal de hacerlo. Y ahí se centra uno. Y cuando uno tiene un propósito, amados, sigamos. Dije que era cortísimo y nada más me agarré 5 minutos. Sigamos donde me quedé. ¿Dónde me quedé? En 3.12, ciertamente yo estaré contigo. Ok. Acá arriba. Sí, léalo, por favor. Ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado, será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Ok. Entonces, estamos viendo el primer temor, mire, temores en relación a sí mismo. ¿Cómo nos podemos quitar ese temor? Necesitamos tener la seguridad, la certeza, la confianza en Dios y que somos valiosos para Él y que somos una pieza clave para lo que Él quiere hacer en este mundo. Segundo temor, estamos en el segundo temor, temores en relación a Dios, eso ya lo vimos. Aquí, vamos a leer esto. Aquí seguimos. Moisés tuvo temor sobre Moisés tuvo temor sobre la identidad. No sabía quién era, ¿verdad? tenía doble identidad. Sobre la identidad de Dios, no, la identidad de Dios, sobre Ah, la identidad de Dios, sobre el nombre de Dios. No sé qué es lo que, eso es lo que va ahí, alguna de esas palabras, porque ni quería saber encuentro mi su hoja. nombre, quería saber su nombre y quién era. Sí,
El 3:13 dice aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios llenó a Se me perdió aquí la soga. Estoy contestando de memoria. Ya, ya. Ok, sígale, hermana, va muy bien en lo que encuentro aquí. Dios llenó a Moisés con su presencia. 3:14-15. Y dijo Ok. Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación, de generación en generación. Le dio su nombre, ¿verdad? Yo soy el que soy. Moisés tuvo temor sobre la identidad de Dios, pero Dios se identificó. Yo soy el que soy, el tetragramatón, que es impronunciable. Después ya se le puso vocales y por eso decimos Yahvé. Realmente es Yahvé, pero Yahvé es una combinación del tetragramatón con la palabra Adonai y al juntarlo queda Yahvé. Pero el tetragramatón no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Sí, amén. Continuamos. Ya terminamos casi esta hojita y después le pido a alguien más. Temores en relación con la gente. Moisés se mostró preocupado por lo que el pueblo de Dios respondería. 40 años antes, Moisés ya había experimentado él ¿Qué fue lo que experimentó de la gente, de sus compatriotas? Cuando le dijeron que también nos vas a el matar a rechazo. nosotros. Rechazo. Rechazo, rechazo. Exacto. 4:1 dice, Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Dios le mostró a Moisés su Poder. versículo 4:2-9. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Y el Señor le mostró su Poder. No, es nada más el 4-2, ¿eh? Ahí. Ujú. Pero no, creo que es el 9, el 9. Y después el 10, el que sigue es el 10. Ahí está mal la cita, ya después la vamos a corregir. Aquí en el PDF no la puedo corregir. Ok, alguien más que nos ayude ahora con otro de los temores. Ahorita que se está viendo clarito, creo. Así que alguien que se aviente a leerlo para que no les... A la una, a las Yo, dos. yo, Ok, adelante. dice, nos quedamos en el 4, Temores en relación a su capacidad aquí, aquí. 4:10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Para 13. pretextos, ¿verdad? Para pretextos hay muchos. Sígale, hermana, sígale. Y él dijo, oh Señor, por favor envía a otra persona. La respuesta de Dios fue darle un compañero, su hermano Aarón. En 4:14-17 dice así, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está ahí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además, he aquí, él sale a recibirte al verte, se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Quebrantada su terquedad, vencidos sus temores, y confirmando su propósito o llamamiento, Moisés se puso en las manos de Dios.
La vida está llena de negociaciones, pero solo puede negociar el que tiene algo que pueda sacrificar. Moisés tuvo que sacrificar su estatus y sus posesiones materiales. Luego, para cumplir su misión, tuvo que renunciar otra vez a la seguridad y a la tranquilidad de una vida anónima. John C. Maxwell dijo: si queremos dirigir y esperamos encontrar y cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, debemos tener algo que dar. Algo que dar. sigamos cultivando nuestras cualidades personales y no nos aferremos demasiado a las cosas que Dios nos da, porque podríamos tener que Sacrificarlas. en cualquier momento para responder a su llamado. Una pregunta. Tenemos 8 minutos y 3 hojas, 2 hojas. Pero una pregunta, si no les voy a pasar, hermanos, también ya resuelto, ¿no? Pero una pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para, porque el Señor nos bendice de muchas formas, amén? Amén. Y nos bendice de formas materiales también. Para no aferrarnos a las bendiciones materiales que el Señor nos da, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que tener en nuestro pensamiento? O sea, para podernos deshacer de ellas en el momento que se nos pidiera. Acostumbrarnos a pasar tiempo con Dios, a leer, a salir a hablar la palabra. Yo me acuerdo de una frase de Job, a ver si se acuerdan, ya solamente les dije así, una frase de Job, pero ¿cuál es la frase? Cuando Job estaba perdiendo todo lo que el Señor le había dado. Y de Jehová dio, Jehová Jehová quitó, dio, sea el nombre de Jehová Dios. quitó, Amén. sea el nombre de Jehová glorificado. Eso me parece, o sea, pero ahora digamos que no la perdemos como Job, sino que nos lo piden. Pues es que no es mío, Jehová dio. ¿No le dio Jehová a Abraham su hijo, a Isaac? Y después se lo pidió. ¿Qué mayor cosa? O sea, es tremenda esa historia, no la sabemos. Pero a veces me ha tocado, cuando lo platicamos con algunas personas, que no nos metemos en la escena, en la historia, que no nos ponemos en los pies de Abraham, en el corazón y en el cuerpo de Abraham. Pero Jehová se lo dio y ahora se lo está pidiendo. Necesitamos aprender a no aferrarnos a las cosas que Dios nos da. Filipenses 3:7, por favor, hermanas, la que estaba leyendo, sígalo leyendo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Vámonos tendiditos. Después de 40 años en el desierto, Moisés aprendió varias lecciones. 1. El líder debe ceder para ascender. Moisés tuvo que Renunciar. a su hogar, a su antigua vida y al derecho de hacer lo que quería. El sendero hacia el liderazgo es Estrecho. cuando Moisés Renunció. a todas las riquezas de Egipto y a la seguridad de su vida pastoril, solo estaba comenzando. Bien. El 2, líder, esto es muy importante, muy importante. Sígale, hermana, perdón. Es que me entusiasmo. el líder debe ceder para crecer. Lucas 9, 23, 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Amén. El tiempo que pasó Moisés en el desierto modeló su carácter, lo hizo apto para ser el instrumento de Dios.
para liberar al pueblo. Pero eso no le enseñó liderazgo. Moisés tuvo que ceder más de sí mismo. Hasta ahí. O sea, vean lo que acabamos de leer. Ese tiempo que pasó Moisés en el desierto modeló su carácter, lo hizo apto y estuvo dispuesto, pero no le enseñó liderazgo. Tuvo que encontrarse con un maestro que le enseñara liderazgo, que el Señor le puso para que aprendiera de él. Sigamos leyendo quién fue su maestro. Sus primeros esfuerzos para dirigir a los hijos de Israel no siempre tuvieron éxito. Convertirse en un buen líder requiere Tiempo y y humildad para aprender. aprender. Recién salieron de Egipto, trató de hacer todo solo y su suegro Yetro le Enseñó a delegar. Ahí estuvo su primer maestro. Le enseñó a delegar. Éxodo 18. Cuando trató de dirigir al pueblo en el monte Sinaí, ellos se desenfrenan y adoraron un becerro. Cuando trató de hacerlos entrar en la tierra prometida, se negaron a seguirle y a obedecerle. Dios dedicó años para hacer que Moisés se convirtiera en el líder que finalmente llegó a ser. O sea que se están fijando a donde nos estamos entrando es que los 40 años en el desierto como pastor lo quebrantó, lo moldeó, lo hizo humilde, lo hizo manso, pero no lo entrenó en ser líder. Para ser líder tuvo que estar frente a la gente con esas cualidades que ya tenía, pero a ponerlas en práctica. O sea, si uno va a dirigir, necesita una gente para dirigir, ¿verdad? Adelante. 3. El líder debe ceder para mantenerse arriba. El líder no tiene punto de llegada. Ningún buen líder llega a un lugar donde pueda dejar de Aprender. Deben continuar. Si no es por ellos mismos, entonces por Amor. a su organización y a su pueblo. Lo que lleva a una organización a la cumbre nunca es suficiente para mantenerla ahí. John C. Maxwell. Eso lo dice Maxwell. Ok. Moisés dedicó su vida a Dios y a dirigir a los hijos de Israel, pero al final de su ministerio se Descalificó a sí mismo. debido a su Desobediencia. no pudo acompañar a su pueblo en la última etapa de su viaje. Ok. ¿Se acuerdan cómo se descalificó? Sí. Golpeando a la piedra 2 veces. Sí. Cuando 6:50. solo Nos falta una hojita nada más. por cada cosa que gana usted pierde algo. ¿Cómo cultivamos la disposición al sacrificio para alcanzar todo lo que podemos llegar a ser? Entre otras cosas, cultivando 6 hábitos. 1. Apreciemos el tiempo. Eclesiastés 3:1. Hay tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Quizás esto no lo entendió Moisés en un inicio, cuando tuvo que salir huyendo al desierto, pero ciertamente lo habrá entendido después cuando vio la zarza ardiendo. Su comprensión del concepto creció durante los años que dirigió a Israel. La vida es un viaje, no un destino. No un destino. 2. Pongamos en primer lugar a las personas. La resistencia de la gente a sacrificarse muchas veces se alimenta de la tendencia a enfocarse en uno mismo. Enfóquese en los demás. Es difícil estar dispuesto al sacrificio si su visión se filtra a través de sus deseos y necesidades personales. Bien, vamos a ir leyendo uno y uno, hermana. Yo leo el 3 y usted el 4, después así 5 y 6. Y terminamos. Leo el 3.
3, desarrollemos el hábito de dar. Nada le quita más el apego por las cosas que dar. Esto purifica los motivos y aligera el corazón, adquiriendo el hábito de liberarse de su dinero, tiempo, talentos y posesiones sin esperar nada a cambio. No es difícil sacrificarse por algo mayor. Sí. Aprendamos a disfrutar de las cosas sin adueñarse de ellas. Mientras más cosas podamos disfrutar sin tener control sobre ellas, sin adueñarnos de ellas, más ligera será la posesión que esas cosas tengan sobre nosotros. Bien. 5, seamos agradecidos a Dios por todas las bendiciones que recibimos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Si de inicio reconocemos que todo lo que tenemos es un don de Dios, es más fácil cederlo o renunciar a él. 6. Mantengamos la perspectiva eterna. El sacrificio siempre es doloroso, aun cuando tratemos de mantener una actitud de gratitud y un corazón dadivoso. Por esto, es importante tratar de ver las cosas desde la perspectiva divina. Moisés pasó un total de 80 años en el desierto y aún así no entró a la tierra prometida, pero su pueblo lo hizo. Se estableció la dinastía de Jesús y a los hebreos se les dio el Mesías. Si un sacrificio temporal le va a dar una recompensa eterna, haga el negocio. ¿En qué se enfoca cuando se trata de dirigir personas? Enfoca su energía en lo que obtiene o en lo que da. Terminamos. Después de lo que vimos, amados, hay un ejercicio para ustedes, para su propia reflexión, el que vimos en el inicio. ¿Qué es esto? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para ser un líder más eficiente? 3 cosas que estemos dispuestos a sacrificar. Ya no nos da el tiempo para platicarlo porque son 5 para las 7. Pero terminamos con tumbos, pero terminamos. Gracias a la hermana que me estuvo ayudando a leer y a todos los que me ayudaron, ¿verdad? Todos los que me ayudaron. Vámonos a orar. Gracias al Señor porque estamos en este lugar y vamos a orar. A ver, hermano Joel, ya que apareció su camarita, vamos a orar. Despídanos en oración para irnos a la otra clasecita. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí me oyen? Sí, se oye bien. Oh, amén, amén. Le damos gracias, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos celestiales, por esta clase que tuvimos el día de hoy, Señor, esperando que sea para edificación a nuestras vidas, Señor, creciendo espiritualmente, Señor. Le damos gracias por el maestro Jacopelo, por todo lo que nos enseña. Dale más, Señor, de ti, ensancha su territorio, ensancha su entendimiento y la sabiduría de lo alto que venga para él y para todos nosotros, Padre. Congregados, Señor, a través de la tecnología, estamos, Señor, estuvimos hoy presentes, Dios, dándote gracias por todo este día y por todo lo que hoy se hizo, Señor, que fue, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, bendiciones. Sí Buenas se vio noches. bien el PDF, ¿verdad? Creo que se vio mejor. Sí, Ok, gloria a Dios. Hasta luego, amadas hermanas y hermanos. buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.